Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo comenzar nuestra confección de cuerpo base entallado y cómo realizar las correcciones necesarias en el cuerpo. Lo primero de todo os enseño la posición de las piezas en tejido por si a alguien le costaba simplemente mencionándolo y necesita verlo. Veis que aquí tengo la tela doblada, va doble. Entonces ahí pondríamos el centro del delantero, que como hicimos en el patrón pusimos lomo, entonces iría cortado el lomo y el costadillo iría justo al lado. Como no tengo ninguna línea de hilo, puse esta a continuación de esta, utilicé la perpendicular. El trasero va cortado 2 veces, pero no va el lomo en ninguna parte, con lo cual hay tela por todos los lados. Y la manga lo mismo que el delantero. Se cortan 2 veces para que salgan las 2 mangas. Veis que tengo los piquetes del trasero, tengo 2 en el trasero y 1 en el delantero. Y se cortaría así. Entonces, para que tengáis un poco la organización en la tela, voy a cortar y seguimos con el montaje. Antes de empezar a montar la prenda, vamos a recordar los piquetes que tenéis que poner. Al igual que en la falda tenemos piquetes. En el delantero tenemos que hacer estos 2 y estos 2. Al ser una línea curva, que para los que no estuvisteis en la clase virtual, comentamos de hacer este costadillo a la hora de coser porque es el más complicado. Luego es verdad que el de aquí, la línea es más recta, entonces os va a resultar más fácil. Por eso en el vídeo ponemos este, porque es un poco más complejo. Entonces, para que junte bien la curva, normalmente si empezamos y no tenemos ninguna referencia en el medio, cuando llegamos al final suele haber siempre alguna pieza, o bien el costadillo o bien el cuerpo, que queda un poco más flojo. Entonces, daríamos piquete en la de arriba, que es la línea de sisa, y en la de abajo, que es la línea de pecho. Y haríamos lo mismo en el costadillo. Con respecto al trasero, solo habría que hacer los de la pinza. Recordamos que hacemos los de los extremos. El del medio no hace falta, pero bueno, si lo queréis hacer, lo podéis hacer. Y como hicimos la otra vez, vamos a marcar con un alfiler el vértice de la pinza y con un boli o lápiz o jamoncillo, lo que más os guste a cada uno, marcaríamos ahí. Estoy usando este boli que no borra, a mí me da igual porque es una prueba. Vosotras, si usáis boli, por favor que sea de los que borra. Tendríamos ahí. Si no lo lográis ver por el otro lado, acordaros del truco de pasar el alfiler aquí. Pondríamos la marca y ya sabríamos dónde iría la pinza. Y en la manga, hay que quitar este alfiler de aquí, vamos a hacer el piquete del centro de manga, que va en la parte alta de la copa, y vamos a hacer los piquetes del embebido. Acordaros, en el delantero 1 y en el trasero 2. Esto es un truco que os va a ayudar a reconocerlo. De todas formas, os voy a enseñar cómo se reconoce una vez lo tenemos. Ahí, para que lo veáis todo, sería 2 piquetes en el delantero, tanto en la pieza central como en el costadillo, los piquetes de la pinza y la marca, y aquí serían los piquetes estos y el de arriba. Esos serían los únicos que necesitamos. Vamos a empezar con la manga, porque así la dejamos ya. La manga la vamos a preparar. Vale, esto no lo tenéis que hacer, ¿vale? La tela siempre se corta derecho con derecho. Yo la tenía así doblada y bueno, aquí se ve bien, pero vosotros acordaros que es derecho con derecho. Para cerrar las mangas simplemente cerramos aquí. Acordaros los alfileres de forma horizontal para que os pasen por la máquina. Y ahí. Y lo mismo con la otra. Vamos a dejarlas así montadas porque
nos vamos a poner con el cuerpo y vamos a probar el cuerpo primero sin manga. Lo probamos sin manga porque primero tenemos que corregir los hombros. Si los hombros nos quedan perfectos, podemos unir la manga, pero si no, no. Entonces la manga la cosemos por aquí y la dejamos apartada hasta después de terminar el cuerpo. Nos vamos con el cuerpo. Lo primero que hay que hacer es cerrar la pinza del trasero, exactamente como hicimos con la falda, que empezamos también por la pinza. Veis que tengo dos traseros. Acordaros vosotros derecho con derecho. Para situar la pinza, exactamente igual que en la falda. Doblamos derecho con derecho y casamos piquete con piquete. Veis que aquí me casarían los dos. Y casaríamos también el centro, el vértice de la pinza. Y yo siempre digo que toda línea ayuda, con lo cual marcamos la línea en la pinza para coser más fácil. Acordaros, carboncillo, jaboncillo o boli que borre. Nos quedarían así marcadas y sería lo primero a coser, pero vamos a preparar también el delantero y lo cosemos al mismo tiempo. Aquí recordamos que esta pieza va al lomo, con lo cual a la hora de abrir tiene que haber solo una pieza, es decir, así. Y los costadillos, aquí se nota el derecho y el revés, entonces yo sé claramente que estaba aquí y que estaba aquí. Si por lo que sea tenéis alguna tela en la que no se note o vosotros no lo notéis, pero después se pueda notar, simplemente ponéis una cruz en el revés o un alfiler en el derecho. Para colocar los costadillos empezamos por abajo. Cuadramos el bajo. Buscamos ya el primer piquete. Veis que aquí me coinciden los dos. Ahí para que lo veáis mejor. Segundo piquete. A mí me queda poco espacio porque estoy con una prenda pequeñina, pero a vosotros os va a quedar más lejos. Y aquí es importante que tengáis en cuenta que no buscamos este pico, sino el centímetro. Cuando nosotros vamos a coser por la costura, veis que coincide aquí, ¿vale? No hay que cuadrar esa línea con esto. Sería cuadrar aquí. Esto nos pasó en el piquín, si os acordáis de la vista de la falda. Sería ahí, tiene que sobresalir, porque así a la hora de abrir queda bien. El resto tenéis que ir tanteando vosotros. Veis que aquí me pide uno en medio. Y aquí tenéis que tener cuidado con los posibles frunces. Os aconsejo que pongáis hacia abajo esta, porque así podéis ir controlando vosotros según lo vais viendo si os está haciendo algún pliegue. No tiene por qué, normalmente cuando dejamos 1 centímetro no pasa. Creo que ahí sí que os recomiendo dejar uno, os lo sigo recomendando porque en el momento que dejéis más de uno, justo donde está la curva vais a tener que coser más para aquí y va a ser mucho más probable que os hagan pliegues. Yo aquí dejaría solo uno. Ponéis los alfileres que necesitéis y si necesitáis hilvanar, hilvanáis. Pero el costadillo tiene que quedar bien casado los piquetes y bien casado arriba y abajo, para que al final os quede ahí. Vamos a colocar el del otro lado, que sería el bajo. Primer piquete. Yo lo suelo poner así porque si empezáis desde abajo y vais subiendo, normalmente se mueven los piquetes o veis que queda un poco la forma rara y ya echa un poco para atrás. Entonces os aconsejo que primero coloquéis los 4 puntos estratégicos y después continuéis. El otro piquete.
Aquí acordaros que sería ahí y ahí. Tiene que quedar ahí. Si no os coincide perfectamente puede sobrar o faltar un poquitín, tampoco pasa nada. Pero intentar forzarlo lo máximo posible. Normalmente, como aquí coge un poco de bies, suele ser bastante fácil que coja la forma. Aquí veis que, por ejemplo, me sobra un poco, pero al tener un poco de bies, si estiro, veis que queda plano. Esta sería la preparación para coser. Entonces, lo primero, las pinzas de atrás y los costadillos de adelante. Me voy a la máquina y vuelvo para indicaros los siguientes pasos. Una vez tenemos cosidos los costadillos, nos quedaría así. Veis que aquí tiene un poco de forma porque ahí está metida la pinza del pecho. Entonces, los costadillos se pueden planchar con costura abierta o se pueden planchar hacia los lados como hacemos con la pinza. Este tejido, por ejemplo, es muy fino, con lo cual no tuve problemas para plancharlo hacia el lateral. Pero si tenéis un tejido un poco más grueso, es mejor que lo abráis. Cuanto más se reparta el grosor, mejor. Este nada, porque es súper finín. Os aconsejo, yo siempre los abro, ¿eh? Así que si podéis, lo abrís. Y el trasero tendríamos las pinzas cerradas y planchadas hacia los laterales. Acordaros siempre hacia el lateral. El siguiente paso ya es unir delantero con trasero. Lo primero de todo vamos a unir los hombros. El punto del hombro que tiene que coincidir siempre es el de la sisa. Si os sobra o os falta, tiene que ser en el escote, nunca en el de la sisa. Por lo tanto, empezamos por aquí a poner alfileres. ¿Veis que aquí pues me falta un poquitín? Pues sería dejarlo en el escote. Los escotes los solemos hacer en el patrón muy pegadinos. Entonces, aunque pase esto, no nos va a quedar un cuello demasiado grande, ni mucho menos. También esta tela encoge un poco al planchar, ¿vale? Vosotros planchar siempre, y si en la tienda os dicen que encoge, o lo plancháis con vapor o lo laváis. Veis que cuadro el punto de la sisa y el resto hasta donde llegue. Si es muy poco, lo forzáis, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, solo esto, sería tirar y forzarlo. Pero si es mucho, donde caiga vosotros siempre, el punto de la sisa lo respetamos. Serían los hombros ahí y serían los laterales. Vamos a ver si casa perfectamente. Entonces, alfiler en el bajo, alfiler arriba. Y bueno, ahora ya los que queráis, o si queréis hilvanar. Sería ahí. Y lo mismo en este lado. Ahí. En el bajo. Y yo pongo solo uno en el medio. Aquí veis que tengo que forzar un poco, no pasa nada. Se fuerza y listo. Acordaros que cuando hay una parte más amplia que otra, la amplia va en la parte de abajo de la máquina. Entonces vamos a unir hombros y laterales, lo voy a coser y os indico ya cómo probar. Una vez unidas esas costuras tendremos un cuerpo como este. Las costuras de los laterales y de los hombros las abrimos. Cuanta menos tela quede para un lado, mejor. Atrás lo vamos a dejar abierto para poder probar, porque ahora mismo, sobre todo, el mayor problema es que no entra por la cabeza. Y aún así, al ser entallado, necesita alguna abertura, si no, no va a entrar. La medida que dejamos aquí sería importante que la marcaseis. Yo, por ejemplo, dejé 1 centímetro, entonces, bueno, más o menos sé dónde coincidiría.
porque tenéis que probar la prenda y tenéis que cerrar sobre vosotras con alfileres. Para cercioraros de que abrocha y poder corregir todas las medidas. Si no tenéis a nadie que os ayude, que puede pasar, y me preguntaron el otro día, la costura puede ir adelante, ¿vale? Si os resulta más fácil a vosotras mismas sujetaroslo adelante, podéis hacerlo al revés. Cortáis al lomo el trasero y cortáis con costura el delantero, ¿vale? No habría ningún problema, sería exactamente lo mismo. Os ponéis la prenda y cerraríais con alfileres a la medida de los centímetros de costura. Por ejemplo, aquí sería A1. No hace falta que sea para dentro, ¿vale? Solo para probar. O sea que os valdría simplemente coger la tela así y poner los alfileres. Ahí. Vale, una vez puesta puede ser hasta arriba. Luego acordaros que para sacar la cabeza vais a tener que soltar. Que a veces nos olvidamos y al final lo único que hacemos es pincharnos, ¿vale? Os quedaría así sobre vosotras mismas. Y entonces hay que corregir. Cada una va a ser un mundo. Entonces, aquí sí que vamos a tirar mucho de clase virtual porque necesito veros los cuerpos puestos para saber las correcciones que puede haber. La más genérica suele ser el hombro, que aquí bien puesto vais a saber perfectamente cómo sienta el cuerpo. Entonces, a lo mejor tenéis el hombro así y veis que aquí os pide meter. A veces coincide justo ahí y simplemente sería coger y lo cogeríais con alfileres. Puede pasar que sea en todo el hombro, puede pasar que sea solo aquí y puede pasar que sea solo aquí. El hombro, como la inclinación la trabajamos con medidas estándar, normalmente hay que tocar algo. Puede pasar que no, ¿vale? A la que le pase que no diga algo tengo mal porque tengo que corregir. No, puede pasar que no. Pero al ser medidas estándar también suele pasar que sí. Entonces ya os digo, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser en los dos. Incluso puede ser aquí menos, aquí más. O incluso en un hombro más o en un hombro menos. A lo mejor por, pues no sé, por nosotros o por la tela o lo que sea. Normalmente yo cojo los dos y mido. Si por ejemplo aquí puse un alfiler a 8 milímetros y aquí puse un alfiler a 1,2, pongo uno en los dos, ¿vale? No hace falta hacer todo eso, salvo que tengáis alguna descompensación, que por ejemplo tengo alguna alumna que sabe que tiene un hombro más caído que otro, entonces sabe que en uno hay que corregir más que en otro. Entonces, el hombro, lo primero a corregir. Lo segundo a corregir es la sisa. Acordaros siempre que tenéis 1 centímetro de costura. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando corrijo cuerpos, siempre marco dónde tiene que ir la sisa. Entonces, a raíz de donde yo marque, si por ejemplo yo digo, pues esta sisa la tengo que meter hasta aquí. Donde yo marco es dónde va a ir la sisa. A partir de ahí tengo que dejar el centímetro de costura. Entonces, acordaros siempre que si marcáis dónde va, después necesitáis dejar la costura, que no se os olvide, porque si marcáis aquí y cortáis, después falta 1 centímetro. La sisa tenéis que mirar la de adelante y la de atrás. Tenéis que ver que os coincidan bien las dos. Entonces, poco a poco empezáis por el hombro y trazáis la sisa. Si veis que aquí os queda muy pegadino la axila, hombre, si os queda simplemente justo, acordaros que después esto va a bajar 1 centímetro, con lo cual solo habría que modificar si os quedase muy justo, ¿vale? Si os queda simplemente justino y decís, bueno, es que yo la quería un poco más abajo, acordaros siempre de que va más abajo. Cuando pongamos la manga esto se cose más abajo. Entonces, abrir la sisa sería abrir ahí. Y aquí, pues vuestro hombro, donde estaría, vamos a poner que, por ejemplo, haya que reducir ahí y haya que venir
y trazar pues otra sisa diferente, pero aquí abajo no la hubiese que modificar. Pues yo trazaría esta línea que sería la nueva sisa y a partir de ahí dejaría la costura. Entonces tenemos el hombro y tenemos la sisa. Con el cuerpo me da igual costadillos que pinzas. Esto tiene que pasar por el centro del pecho. Si el centro del pecho está aquí, hay que moverlo en el patrón. Y si el centro del pecho está aquí, hay que moverlo en el patrón. Me da igual 1 centímetro que 17. O sea, si incluso está aquí, hay que moverlo. ¿Vale? Tiene que pasar justo por el centro del pecho. Si veis que la sisa queda muy desbocada, cogeríamos el alfiler aquí. ¿Vale? Ahora es difícil de ver porque lo tenéis que imaginar, pero cuando os lo veáis, si os pasa esto, lo vais a ver muy bien. Es que queda esto simplemente muy abierto. Cogeríais el alfiler ahí hasta donde fuese, ¿vale? Normalmente en el centro del pecho ya se disimula y ya se muere ahí. Pero bueno, sería ahí. Si tenemos, por ejemplo, esta pinza y la pinza vertical, que puede ser que alguien lo haya hecho así, no con costadillo, hay que atender bien a que no haga picos extraños. Esta pinza se plancharía hacia abajo y esta pinza se plancharía hacia el lateral. Y tenemos que tener aquí una forma redondina de pecho, pero que no nos queden ningún pico extraño ni nada raro. Y que sea a la altura del pecho, ¿vale? Porque suele pasar que muchas veces esta pinza os queda alta. Si os queda alta, hay que bajarla en el patrón, porque tiene que coincidir justo en el centro del pecho. Aquí está nuestro punto de centro del pecho y ahí tiene que estar el centro del pecho. En ambos lados, bueno, yo el hombro puedo marcarlo en los dos si veo que es distinto, porque me tiene pasado que en uno hay que meter más que en otro. Pero sisa y cualquier otra cosa siempre lo marco en un lado y paso de un lado a otro, porque normalmente la sisa la tenemos exactamente igual en los dos y el pecho también. Entonces simplemente marcaríamos en un lado y hay que pasar las correcciones al patrón. Entonces esto lo vamos a ver en la clase virtual. Si alguna ya tiene el cuerpo cosido, lo vemos allí sobre la marcha y os voy diciendo, porque además también de ver a las compañeras suele aclararos un poco más. Pero bueno, a lo mejor lo que os resulta un poco más difícil es cuadrar un poco la sisa. Pero bueno, eso ya veréis que según lo vayáis viendo vais a ver dónde cae una sisa normal. Incluso podéis, si tenéis una camiseta que tenga una sisa normal, ¿vale? Que viene mucho con manga caída, no, que tenga una sisa normal como la que os comenté para mediros, lo ideal sería que la pusieseis debajo por si tenéis que modificar, que os podáis guiar por la camiseta de abajo, que a vosotras os va a resultar también más fácil. Pero claro, tiene que ser una camiseta que os quede bien, no que os quede tampoco oversize, porque entonces va a quedar muy floja y tampoco nos va a decir verdad. Pero esas serían las correcciones básicas. Podéis intentar a ver si lo lográis y si no, no os preocupéis, que lo vemos el miércoles en la clase virtual. Otra cosa sería también tocar el escote. Una vez tenéis todo, sería simplemente, oye, pues yo quiero bajar el escote hasta aquí. Pues marcaríais con un alfiler hacia donde baja el escote. Para marcar después el escote, habría que abrir la prenda otra vez. O sea, esto ya es una vez nos la quitemos, porque el escote tiene que coincidir en la mitad. Entonces, doblamos la prenda a la mitad. Yo siempre señalo el lateral por abajo y el lateral por arriba para que quede perfecto. Y a raíz de ahí ya podemos ver cuál es el centro, porque al tener los hombros cosidos suele dar bastante más guerra. De hecho, si queréis también podéis sujetar aquí en los hombros. Y aquí, una vez la tenéis así doblada, veis que ya me sale aquí la línea central y ya puedo marcar bien el escote. Yo lo marqué a ojo, pero bueno, ya de verlo sé más o menos dónde va. Sería ahí. Entonces, pues poneros que aquí queréis abrir esto y ahí queréis bajarlo ahí. Sería simplemente trazar aquí, dejaríais la costura pertinente y cortaríamos con la tijera el sobrante. Es decir, esto lo cortamos, pondríamos alfileres, ¿vale? Para que se corten las dos capas a la vez.
y simplemente sería cortar por ahí. Vamos a poner un ejemplo. Quitaríamos alfileres y nos quedaría el nuevo escote. Aquí tendríais que ir probando y tanteando a ver si os sale la cabeza. Si no, habría que hacer o alguna abertura de botones adelante o atrás, que podéis poner incluso una lágrima o lo que sea. Y después, si no queréis cortar al lomo adelante y al lomo atrás, lo que podéis hacer, que yo lo tengo hecho varias veces, es poner en el lateral una cremallera invisible que abra de arriba a abajo. Ya visteis en la falda que quedan invisibles total, entonces no se vería nada. Pero bueno, normalmente soléis poner botoninos o algo de eso. Eso ya a gusto de cada uno. De momento vamos a empezar con las correcciones del cuerpo y en cuanto lo tengamos corregido, después ya pasaríamos a la manga. Vamos a ver si lo podemos ver el miércoles en clase y yo ya me pondría en el siguiente vídeo con la manga. Así que nada, nos vemos el miércoles y ya resolvemos dudas.